Bueno, fíjense que los dos temas me parecen relevantes. La corrupción en el deporte es un rubro muy importante. Transparencia Internacional hace 2 años hizo un informe sobre la corrupción en la FIFA y los pagos indebidos por derechos de televisión, arreglos de partidos e incluso arreglos para determinar la sede del Mundial. Se sabe hoy día que representantes de un gobierno fueron con maletines en efectivo para pagar a los delegados de otros países a fin de que se pueda decidir cuál iba a ser la sede del Mundial. Ante ese informe, el señor Blatter, que se sintió incómodo, buscó a Transparencia Internacional y pidió que cesáramos nuestra campaña de señalamiento de corrupción en el deporte. Se le dijo que la única condición que nosotros poníamos es que se estableciera una comisión de investigación sobre la FIFA, a lo que él accedió, pero incumplió en los dos extremos que le habíamos pedido, que fuera una comisión independiente y que averiguara sobre los casos de corrupción en el pasado y no solo sobre las medidas a adoptar en el futuro. Formaron su comisión, pero con delegados designados por ellos y pagados por ellos, por lo cual la independencia desapareció, y decidieron no mirar hacia atrás, sino cuáles deberían ser las medidas al futuro. A nosotros ciertamente eso no nos satisface, más aún cuando luego de haber culminado su trabajo, esta comisión emitió un reporte que la FIFA ha decidido mantenerlo como reservado. En nuestra asamblea de hace 3 semanas hemos emitido una resolución pública exigiéndole a la FIFA que haga publicidad de ese informe para saber a qué conclusiones han llegado y por lo tanto tener una mejor capacidad de acceso a esa información para fiscalizar lo que está ocurriendo en materia de corrupción en ese rubro. Lo que pasa en la Federación Peruana de Fútbol y la situación del señor Burga no es otra cosa que un reflejo de un problema macro, porque ciertamente la FIFA no es una institución que se caracteriza por ser transparente y por manejos que sean visibles para la opinión pública en general. Entonces sí me parece importante que en un deporte que es tan relevante en este país podamos nosotros tener claro qué es lo que va a ocurrir y cómo poder resolver este entrampamiento en el que aparentemente ha caído la situación. En cuanto a lo de Ancash, ciertamente es un caso de corrupción serio. Yo creo que ese caso revela, primero, una imprevisión del Estado peruano, porque era obvio que al desconcentrar el poder, y se dijo en su momento, Proética lo señaló, se iba a desconcentrar también la corrupción, y para eso se requería que se adoptaran medidas de mejor control para estos nuevos dineros que iban a fluir a los gobiernos regionales y a los municipios que se iban a beneficiar con el canon. Eso no se hizo. Aparentemente el Ministerio de Economía ha estado soltando, liberando fondos para pagar canon sin revisar los proyectos, sin hacer algún tipo de fiscalización más o menos coherente de qué es lo que se iba a hacer con esos fondos, y eso ha terminado en una danza de millones que hoy día estamos viendo qué consecuencias ha generado. Entonces es lamentable que en una circunstancia como esa la máxima autoridad del Ministerio Público hoy día esté bajo sospecha y que el anterior fiscal de la Nación también aparezca investigado por hechos que tienen que ver con el crimen organizado. Entonces, en ese sentido, y luego de lo ocurrido en las últimas elecciones de gobiernos regionales y alcaldes, creo que podemos decir sin ningún ambaje que hemos retrocedido una vez más en materia de lucha anticorrupción y que necesitamos ver una voluntad política por parte del Ejecutivo y de las más altas autoridades para enfrentar esta situación. Hay una institución clave que es la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, que dirige la doctora Silva Hassenbach, que es una institución a la que nosotros le hemos dado todo el apoyo y la credibilidad. Sin embargo, tenemos la impresión de que el gobierno no está poniendo todo el esfuerzo que debería para reforzar a su propia institución, que debería ser la vanguardia de la lucha contra la corrupción. Hace un buen tiempo que no se convocan a reuniones, tenemos entendido que los presupuestos no son los adecuados. Entonces, más allá de los discursos en los que se dice que no se va a tratar la corrupción, queremos ver que eso se traduzca en acciones concretas y en recursos para que se pueda efectivamente llevar adelante este plan anticorrupción que con tanto esfuerzo se diseñó ya hace un tiempo atrás. Al igual que lo que ocurre con López Meneses y otros casos en los que se señalan posibles vinculaciones del gobierno, yo creo que lo que hay que hacer es investigar lo más rápido posible. Este es un país donde la sospecha pende sobre todo el mundo y los corruptos han sabido aprovechar esas sospechas para ganar espacio también. Entonces creo que a quien más le interesa librarse de las sospechas rápidamente es al gobierno, y si efectivamente no tiene nada que ver en este tipo de componendas,
deberían rápidamente tomar decisiones al respecto, explicar cómo es que aparecen esos nombres vinculados y en todo caso exigir a las autoridades que están a cargo de las investigaciones que avancen a la mayor brevedad posible y colaborar con ellas aportando la información que permita aclarar estos temas. Bueno, yo he venido sosteniendo ya hace un buen tiempo al interior de mi organización que el encuentro entre el crimen organizado y la corrupción ha generado un nuevo fenómeno. La corrupción de hoy no es la misma de hace 20 años, es un animal distinto y por lo tanto requiere una estrategia diferente. Lamentablemente nosotros somos primeros productores de cocaína en el mundo y tenemos ahí bandas organizadas, locales y extranjeras que están generando una corrupción cotidiana de alto nivel y penetrando las instituciones del Estado. Esto obviamente no solamente ocurre en el Perú, pero hay espejos en los que no nos queremos mirar: Honduras, Guatemala, el propio México, donde estas bandas organizadas con gran poder económico y gran poder de armamento incluso están poniendo en duda la viabilidad de esos estados. Entonces es indispensable que el gobierno adopte las medidas necesarias, y esto ya tiene que ver más bien con la seguridad interna, que es el problema número uno del país según enseñan todas las encuestas, para que podamos tener una política coherente y eficaz de enfrentamiento al crimen organizado, que no es lo que estamos viendo hoy día. Estos frecuentes cambios de ministros, estos vaivenes, digamos, ausencia de políticas de fondo sobre los temas de seguridad, más allá de las campañas mediáticas, creo que a los únicos que benefician es a los criminales. Y por lo tanto, estamos aún a tiempo, creo, porque no hemos llegado a niveles de otros estados que se han visto arrinconados por estas bandas poderosas, para poder contener este fenómeno. Lo que eso genera en términos de corrupción es inmenso. Ya no estamos hablando aquí solamente de burócratas que abusan de su poder para obtener un beneficio personal, sino de redes corruptas que penetran, impactan en el Estado y hacen que la propia posibilidad de entrega de los servicios que un Estado debe proveer a su sociedad se vean seriamente limitadas, cuando no imposibilitadas. Entonces, con su correlato de violencia adicional, esto se puede convertir en un problema inmanejable si es que no adoptamos medidas en el corto plazo.